Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Manuel Alcocer Pane. Yo provengo de la Escuela Superior de Derecho Acapulco, en donde actualmente es la Facultad de Derecho Acapulco. Y como requisito de mi institución, estoy cursando mi electiva en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, con la asignatura de Estado y Sociedad en México 1. Para comenzar con mi ensayo, les empezaré a hablar acerca de un personaje que fue muy destacado en la historia, reconocido como abogado, científico y además político liberal mexicano, y no les hablo nada más que de Melchor Ocampo. Melchor Ocampo nació en la hacienda de Pateo, en el estado de Michoacán, en donde su fecha de nacimiento fue entre el 5 o 6 de enero de 1814, ya que verdaderamente se desconoce quiénes fueron sus padres, solamente se sabe que el nombre de la persona fue Francisca Javiera Tapia, quien fue una persona soltera, una rica muy hacendada, quien lo recogió de donde estaba, lo crió y lo protegió hasta los 17 años, ya que después de fallecer, después de morir, le heredó la gran parte de lo que era su propiedad, para que pudiera él, tiempos más adelante, poder atenderse por sí mismo y más sin embargo, en tiempos posteriores, pudiera ser alguien en la vida exitosamente, donde posteriormente se fue al seminario tridentino de Valladolid, donde cursó sus estudios de Derecho Civil y Derecho Canónico en el año de 1827, para posteriormente nombrarlo más bien, como uno de los alumnos más destacados en el año de 1830, al concluir con sus estudios. Posteriormente, en el año de 1831, se fue a la Universidad de México a cursar su carrera universitaria en Derecho. Más sin embargo, se dice que el personaje no tuvo gran éxito en lo que era la carrera, es decir, que no le pareció lo que se veía ahí, el ejercicio de la abogacía, no le pareció, nunca litigó, debido a que se dio cuenta posteriormente de que en la carrera no había nada más que las mañas y las intrigas, y nunca se vio lo que era el saber, lo que era la justicia hacia los hombres. Por eso decidió mejor retirarse, dejar la carrera e irse a una hacienda que ya estaba heredada para trabajar en la agricultura y en la innovación de nuevas cosas científicas para dicha hacienda, cosa que él ya tenía la idea de hacerlo debido a que era también nombrado como un buen científico, sabía cómo realizar ese tipo de obras. Sin embargo, se ocupó también de analizar asuntos como el diezmo y las subvenciones parroquiales, en donde comenzó a redactar artículos de temas sociales publicados en el periódico liberal El Filógrafo, en donde defendió los principios de democracia, la libertad de imprenta, la abolición de la pena de muerte e incluso denunció los hechos injustos de los religiosos y militares que se amparaban en sus fueros. En 1840 se embarcó a Europa, donde permaneció en Francia, Italia y Suiza, donde seguía enviando sus impresiones de viaje, continuando con sus estudios y además haciendo observaciones botánicas. Mas sin embargo, al regresar a México en septiembre de 1841, le interesó inmediatamente lo que era la política, en donde fue nombrado como electo diputado por el estado de Michoacán al Congreso Constituyente de 1842 y convocado por Santa Anna. Había pugnado por el liberalismo, a lo que se entiende que estaba en contra del gobierno santanista, ya que más adelante se abrió una otra gran etapa de su vida en su labor científica, ya que en México de 1843 publicó varios artículos científicos que lo levantaron a tener un buen prestigio, y además ya que hizo un remedio que era especialmente para la rabia y que lo podía hacer curable en aquel entonces. Fue nombrado gobernador interino en el estado de Michoacán en el año de 1846, por lo que se opuso a la firma de Guadalupe Hidalgo, en donde él propuso nuevas formas de guerra para participar posteriormente
pero lamentablemente pues su idea fue rechazada, en donde se negó a colaborar o a participar nuevamente en las acciones gubernamentales, en las acciones del gobierno nacional, y pues decidió abandonar su cargo en marzo de 1848. En mayo de ese mismo año fue reconocido como electo senador de la República, ya que posteriormente, el 1 de marzo de 1850, fue parte de la Secretaría de Haciendas, nombrado por el presidente Herrera, en donde tiempos después renunció a su cargo debido a varios disgustos que tuvo el personaje o varios desacuerdos, en donde quiso volver a regresar a lo que era el Senado de la República, ya que también fue nombrado como candidato en la presidencia de la República a fines de 1850, pero fue también derrotado posteriormente por el presidente Mariano Aristas. Por otra parte, Ocampo fue encarcelado y echado del país por el gobierno santanista, en donde viajó a Habana y a Nueva Orleans y se reunió con otros, estando ahí se reunió con otros liberales como Benito Juárez, Ponciano Arriaga, José María Mata, entre otros personajes, y juntos idearon la idea de poder participar y derrocar al gobierno santanista, ya que, como hemos visto en otras clases, ellos también participaron, fueron parte del plan de Ayutla. Ya en el paso del tiempo, en el triunfo liberal, el nuevo presidente Juan Álvarez lo invitó a su gabinete, a él y a los otros personajes, lo invitó a su gabinete para que fuera para que fuera secretario de las Relaciones Exteriores, ya que posteriormente, por algunos desacuerdos por Comonfort, tuvo que abandonar su cargo en menos de un mes. Fue también electo diputado del Congreso Constituyente en febrero de 1856. Más adelante fue miembro del Congreso de Constitución. Posteriormente fue secretario de la comisión y finalmente también fue presidente del Congreso. Juárez nombró a Ocampo como un enviado extraordinario por parte del gobierno inglés y como ministro plenipotenciario ante el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, más adelante, el 1 de diciembre de 1859, Ocampo negoció un tratado con el representante de Estados Unidos, Robert McLean, en donde afortunadamente no se formalizó dicho tratado a causa de que el gobierno norteamericano pues no lo quiso acreditar, no lo acreditó, no lo aprobó, más bien tomó esa decisión de no aprobarla. Pero más adelante, en donde después de varios desacuerdos que existieron durante la nación, con el gobierno, con el Senado norteamericano, pues decidió levantarse en armas en contra de los liberales, por lo cual perjudicó la vida de varios de ellos. Posteriormente fue fusilado por órdenes de Leonardo Márquez, en donde se desconoce la causa de su fusilamiento en la hacienda de Jaltengo el 3 de junio de 1861, y encontrado también después del fusilamiento colgado en un árbol. Sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, en donde hoy en día se conoce como la Rotunda de las personas o personajes ilustres. Como conclusión, puedo decir que Melchor Ocampo fue unas personas muy importantes, además de participar en asuntos políticos dentro de nuestra nación, dentro de la República Mexicana. También podemos mencionar algunas de sus obras que hizo fuera de ello, como la venta de sus grandes libros, sus grandes pensamientos científicos, sus artículos científicos que presentó, que aportó más bien ante la historia de México. Sus varias aportaciones, como tanto fueron científicos como fueron políticos dentro de nuestra historia, fueron importantes en lo que era nuestra nación, en gran parte de nuestra nación.